Hello, teacher. Good afternoon. So what are we going to learn today? Today we are going to learn one of the most important topics in this level, right? So today we are going to learn about the present simple. Well, we already know the four tenses. In this moment, you already know four tenses. You know the present continuous, you know the simple present, you know the future with the going to, you need the simple past, yeah, the simple past with it. And today we are going to learn a fifth, okay? We're going to learn one that is really important, which is the present perfect. In Spanish, the present perfect is yo he visto tal cosa, has visto tal cosa, has vivido tantos años. That's the present perfect. That's what we are going to learn in this moment. Les comparto aquí pantalla. Bueno, muchachos, yo siempre les decía, a ver, que con cuatro tiempos fundamentales ustedes se pueden defender, ¿no? Yo siempre les dije que con el presente simple, presente continuo, el futuro y el pasado, los cuatro que ya saben, ustedes se pueden defender fácilmente en una conversación. ¿No? También les había dicho que había un quinto que también era muy importante. Con esos cinco ya, digamos que son los fundamentales. Ya los otros son como, salen de esos mismos, salen otros tiempos ya teniendo esos de ahí. Pero esos cinco son fundamentales. Les voy a explicar este de acá en inglés. So look at what you're going to do in this part. Okay, this is the present perfect tense. So for this one, we need the has and have. I know that maybe you say that have is tener, it has tener. Yeah, but in this case, no. In this case, if I say I have started, yo he empezado. She has started, ella ha empezado. Yo he vivido en Vélez. I have lived in Vélez. Let me see, we are going to do an example. I have lived in Vélez for, I don't know, 5 years. Yo he vivido en Vélez por 3 años. ¿Okay? Ashley ha trabajado todo el día. So, Ashley has... Sí, pero vea que llevo trabajando todo el día. Sí, muchos de ustedes yo sé que les toca trabajar duro. Pues bien, súper bien. So, Ashley has worked all day. Recuerden que every day es todos los días y todo el día, all day. So, for this one, what are we going to need? We need the have or the has. And we are going to put the verb with the past. I mean, if it is regular, we are going to add the ed. Okay. So, how do you say, yo he jugado fútbol toda mi vida? How do you say that in English? Yo he jugado fútbol toda mi vida. ¿Cómo dirían esa frase? I have played fútbol toda mi vida. Soccer all my life. Toda mi vida. How do you say mi mamá ha cocinado toda la mañana? How do you say mi mamá o mi papá? Mi papá ha cocinado toda la mañana. Profe, qué pena. ¿El has es para las terceras personas? Yes. My mom has cooked. ¿Toda la mañana? All morning. All morning. Toda la mañana. All morning. Entonces, muchachos, a ver, presente perfecto es para decir yo he hecho, yo he comido. El pasado es algo que, no es redundante, pero algo que ya pasó, quedó allá. El presente perfecto es algo que empezó en el pasado, pero aún no se ha acabado. Digamos, yo he trabajado todo el día. Quiere decir que empecé a trabajar y pues aún puede que siga trabajando. Yo he vivido en Vélez 5 años. Quiere decir que sigo viviendo, que empecé a vivir en Vélez, pero aún sigo viviendo. Es una acción que empezó en el pasado y que, pues nada, sí continúa ahorita. Vamos a utilizar el have y el has, que en ese caso no significan tener, sino ella ha, él ha, nosotros hemos. El verbo, los verbos, aquí pasa algo, los verbos que eran regulares cuando estábamos viendo el pasado,
¿Se acuerdan que los verbos regulares, habían verbos regulares e irregulares? Que los regulares solo le poníamos la ed. Los irregulares cambian completamente. Bueno, aquí los irregulares también cambian un poco. Okay, but that's going to be easy. Now for the negatives. The negatives are really easy. Start, empezar. Started, empezado. Ella ha empezado. She has started. Ella no ha empezado. She has not or she hasn't started. Nosotros hemos empezado. We have started. Nosotros no hemos empezado. We have not or we haven't started. So, for example, yo he vivido en Vélez por 5 años. Negative. Yo no he vivido en Vélez por 5 años. How do you say the negative? ¿Cómo quedaría la negativa? I had not lived Not lived. Yeah. For, in Vélez for 5 years. yeah. We can say have not or we can say haven't. Pueden para negativas, podemos decir have not o podemos decir haven't. Bueno, sin la S, haven't. Okay. Suddenly has worked all day. Negative. Ashley now has working like that. Has not worked. We can say has not or we can say hasn't. Entonces, para las negativas, lo único que hay que hacer es la misma frase. Si se dan cuenta es la misma frase de acá, pero con el not acá. Listo. Podemos decir I have not o podemos decir I haven't. Ella ha trabajado. She has worked. Me recuerden que estas edes no se pronuncian. No se dice lived, sino lived. Como si esta e no estuviera. Lived. Lo mismo. Trabajado. No es worked, sino worked. Worked. ¿Ok? Para negativas, has not, hasn't. Do you have any question until the moment? ¿Tiene alguna duda hasta el momento? No. Yes, perfect. Okay, great. Because now we are going to move on to the questions. The questions are really easy because the only thing that you gotta do is put the are, the has at the beginning or the have at the beginning. For example, ella ha empezado. She has started. Ella ha empezado. Has she started? Tú has empezado. You have started. ¿Has empezado? Have you started? Okay. So how do you ask me? ¿Has trabajado todo el día? How do you ask me that question? ¿Cómo me harían esa pregunta? ¿Has trabajado todo el día? I have. But for the question, no. ¿cómo me harían la pregunta? ¿Has? No, Siempre que vamos a empezar, preguntamos con have o con has. ¿Cómo sería? ¿Has tú trabajado todo el día? Entonces, Have you have you trabajado worked? Okay. todo el día? Work. Have you worked all day? ¿Has trabajado todo el día? Siempre que vamos a hacer una pregunta en ese tiempo, preguntamos con have o con has. El verbo sigue el sujeto y el verbo, pues le colocamos la ed. Have you worked? But for example, if the question is Laura a ver, una que sea, si no quiero utilizar un verbo que sea irregular. Laura ha tomado no, bebido no. Un verbo que no se me ocurre ahorita. Caminar. Listo. Laura ha caminado toda la mañana o toda la tarde. How do you ask me that question? Has she? Okay, but we are going to write Laura. Has Laura? Caminado. So, walked toda la tarde, all afternoon. Entonces, para preguntar, siempre vamos a preguntar con have o con has. Have va para yo, tú, nosotros, ellos. Has para tercera persona. She, he, it. She, he, it.
Okay. Has, después va el sujeto y el verbo con aire. Now we are going to answer because the answers are really easy because it's not like a simple past. Remember that in the simple past, the verbs change only when we were in affirmatives. In this case, no. In this case, the verbs change in the question, in the affirmative, in the negatives. So for example, have you worked all day? You say, yes, I have worked all day. Negative. No, I have not, or I haven't worked all day. ¿Se acuerdan que en el pasado, cuando vimos el pasado simple, el verbo solo cambiaba cuando estábamos afirmando, cuando estábamos preguntando y negando, el verbo iba normal? En este caso no. En este presente, el verbo va en pasado tanto en pregunta como en afirmación como en negación. Okay, so now you're going to answer this question. ¿Quién me responde esta de acá? Entonces, has Laura walked all afternoon? How do you answer the affirmative? ¿Cómo le llaman? Yes. Yes. She, Laura, or she Ajá. has Has worked as afternoon. walked, yeah, all afternoon. Perfect. Good. Sí, ella ha trabajado. El has vuelve a la posición normal. Aquí el have también. Sí, ella ha trabajado. Ella ha caminado. Yes, she has walked all afternoon. Negative. No, no, she has. We can say she has not. Podemos decir she has not. No, Hasn't. one afternoon. That's all, guys. Eso es todo. Aquí también pasa lo mismo, muchachos. Cuando estamos hablando de tercera persona, el verbo va en pasado, en afirmación y en negación. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? What about this part? Do you have any question, any doubt, suggestion, anything? Is that easy, difficult, kind of? Kinda. Easy. Some of you say easy, some of you say. Okay. This is very used, for example, in the jobs interview. This is really used. En las entrevistas de trabajo, muchachos, por ejemplo, este tiempo es muy utilizado, ¿sí? Igual, yo sé que a ustedes les parece fácil porque ya hemos venido trabajando estructuras. No sé si se acuerdan del segundo nivel, cuando vimos el presente continuo con el presente simple, que a algunos se les dificultó. Ya cuando uno empieza a trabajar todas estas estructuras, ¿se acuerdan que cuando vimos el futuro? Fácil. El pasado, fácil. Ya cuando uno empieza a manejar estas estructuras en la mente, el inglés en general le aparecerá muy fácil. Con estas estructuras ustedes pueden trabajar muchísimo. En una entrevista de trabajo le pueden preguntar como, have you worked in a school before? ¿Qué significa? Digamos que alguien se va a presentar a un colegio a trabajar. Y le hacen esa pregunta, have you worked in a school before? What is before? Before, antes. Antes. Ajá. ¿Has trabajado en un colegio antes? Si quieren decir, sí, yo he trabajado en tal colegio, no. Entonces, yes, I have worked in Isabel Balbuena, es de acá de Vélez, Isabel Balbuena School. Yo he trabajado en el colegio Isabel Balbuena, listo. Yo he trabajado en bueno. Entonces, yo he trabajado, yo he vivido, yo he estado, todo eso es muy utilizado también, digamos, en las entrevistas. Por ejemplo, en las pruebas TIT que ustedes tienen que presentar, aparece mucho también este presente perfecto. Bueno, hasta ahí yo creo que va la parte fácil. En general es fácil. Vamos aquí en un 80%. Now, what happens with the verbs, with the irregular verbs? I mean, there are some verbs that are regulars, so you can say that's normal because we only add the ed. But there are other verbs that are irregular, and they change completely, all right? They change completely. So what happens here? I'm going to do a little table here. Give me 1 minute. Vamos a hacer una pequeña tabla acá. Porque es fácil con los verbos regulares, porque los verbos regulares solo hay que colocarles
Bueno, esperen un segundo. Vamos a colocar aquí. 20, aquí. 3. No, ya lo contrario. A ver. 3 and 3. A ver. Regular. Irregular. No, pero mejor no. Simple past. Present perfect. Se llama participio, pero para que se entienda ahí. Present perfect. So there are some verbs, like for example, work. Normal, work. Worked. Worked. Entonces, yo trabajo, I work. Yo trabajé, I worked. Yo he trabajado, I have worked. Yo juego, I play. Yo jugué, I played. Yo he jugado, I have played. Yeah, there's some verbs that are really easy about that part. But do you remember, for example, what is the past of eat? Do you remember what is the simple past of eat? ¿Quién se acuerda cuál era el pasado de comer cuando vimos el pasado? Ate, ate, es que se dice ate. Yo como, I eat. I ate. But if you want to say yo he comido, well, you say I have eaten. Ya cambia totalmente. Tranquilos que no hay más. O sea, no es como que haya otro tiempo en el que ya no sea ate o eaten y haya más. No. Esos son los tres. Yo como, I eat. Entonces, los verbos regulares son fáciles porque tanto en pasado como en presente perfecto se le pone la ed. Pero los que son irregulares cambian totalmente, tanto en pasado como en presente perfecto. Yo como, I eat. Yo comí, I ate. Yo he comido, I have eaten. Drink. What is the past of drink? Drunk. Drunk. Ajá. Yo he bebido vino toda la semana. Let me see. I have drunk. It is pronounced the same. Se pronuncia igual, solo que cambia la U. La A por la U. Drunk, drunk. I have drunk. Yo voy. Go. Yo fui. Went. Went. Perfect. Bien. Yo voy a Cartagena. I go to Cartagena. Yo fui a Cartagena. I went to Cartagena. Okay. Yo he ido. I have gone. Gone. Entonces, el go ya pasa a gone. Después yo les haré una tabla, muchachos, para que ustedes lo vayan practicando, pero así como ¿se acuerdan que estos, por ejemplo, esos verbos que ustedes se los iban aprendiendo porque los íbamos practicando? Va a pasar lo mismo acá. Con estos, entre más los practiquemos, pues vamos a estar así, ¿listo? So, verbos regulares, bueno, verbos comunes que utilicemos. Cook, fácil porque es regular. Cooked, yo he cocinado, I have cooked. Otro verbo que utilicemos harto. Bueno, read, ¿se acuerdan cómo era pasado? El mismo, o sea, no Bien. cambia. No era el mismo, sino que se pronunciaba read. Lo mismo. Yo he leído, I have read. Estudiar, study. Yo estudié, studied. Yo he estudiado, I have studied. Okay. So now, before continue, we are going to do something. Antes de continuar. How did you ask me, ¿has comido sushi antes? How did you ask me that question? ¿Has comido sushi antes? ¿Cómo era esa pregunta? ¿Has comido sushi antes? So remember, have or has? Have. So, have you eaten? Nos vamos acá a esta tabla. Eat. Ya no es ate, sino eaten. So, have you eaten sushi before? Have Before? you before? Yeah. Affirmative. ¿Cómo llama la afirmativa? Yes.
I have. Have. So, eaten sushi before. Before. It's the same sentence. Se utiliza lo mismo que está acá. Nada, solo con I have. Negative, no. I have not or I haven't eaten sushi before. Before. How do you ask me? Tu hermana ha viajado. No, ha ido. Tu hermana ha ido a Barbosa. Ir. Vean aquí. That's a question. ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Tu hermana ha ido a Barbosa? Has your brother Bueno, vamos a colocar mano, está bien. Has your brother ido? going to? No, allá no va el going to nada, sino has your brother gone? To Barbosa. Barbosa, to Barbosa. Tu hermano ha ido. Bueno, siempre que vamos a hacer una pregunta en ese tiempo, preguntamos con have o con has. In this case, has, because we are talking about he. So has your brother gone to Barbosa? Now we are going to answer the affirmative. Affirmative? Yes. No. She has Well, in this case, not gone she. to perdón, es he. Has Gone to Barbosa. to Barbosa. Great. Negative? No. He has not or he hasn't. No. Want to Barbosa. Muchachos, ese es el presente perfecto. No es nada más. ¿Sí? Simplemente saber preguntar, saber responder, saber que have va para... saber que el have, bueno, cuando vamos a hacer el have es para hablar de yo, tú, ellos, nosotros. Y cuando vamos a negar, negamos con haven't. And here we have the has. Remember that the has refers she, he, or it. And it is used, well, hasn't. Siempre que vamos a preguntar, preguntamos con have o con has, dependiendo de cuál sea la persona. Cuando vamos a negar con estos de acá, con haven't, yo no he comido. I haven't eaten. Ellos no han comido. They haven't eaten. Nosotros no hemos comido. We haven't eaten. Ella no ha bebido. She hasn't drunk. Él no ha bebido. He hasn't drunk. What about this part, guys? Do you have any question, any doubt? ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? That's easy, difficult, kind of? Piece of cake. Piece of cake. Okay, great. Bien, muchachos. Esos son los tiempos, muchachos. Esos son los tiempos verbales. Es el tiempo presente perfecto. Muy, muy utilizado. Si se dan cuenta, nosotros también lo utilizamos harto. ¿Te has visto tal película? ¿Te has visto la... Uy, ese deber también. Este deber acá, muy importante. Tenemos, bueno, tenemos watch. Tenemos watched. Recuerda que no es washed, sino washed. Bueno, have watched. Pero recuerden una cosa, no sé si ustedes recuerdan que hay tres formas de decir ver. Hay tres formas de ver. ¿Quién se acuerda de cuáles eran? Sí. See, watch, and look. Looked. Looked. Visto, seen. Este es muy utilizado. El watch es comúnmente utilizado para ver películas, pero no solo eso. El watch es cuando estamos haciendo una acción durante un largo tiempo. Si yo estoy viendo a alguien a los ojos, yo digo, I am watching to you, te estoy viendo. También se puede utilizar.
El sí, por ejemplo, en este tiempo, para decir yo he visto tal película, es muy utilizado, inclusive más que el watch. Si yo les hago esta pregunta, bueno, digamos, how do you ask me, ¿has visto la película de Encanto? Have you seen vamos a dejarla en español igual, the Encanto movie? Encanto movie. ¿Has visto la película Encanto? ¿Has visto la película de los Vengadores? Have you seen the Avengers movie? ¿Te has visto La Casa de Papel? Have you seen the Casa de Papel or House of Paper? ¿Te has visto, no sé, la serie que sea? Entonces, si se dan cuenta, uno lo utiliza mucho en español. ¿Has visto la cosa? Uy, ya se vio. Bueno, eso ya se vio, es otro. ¿Has visto? So, have you seen the Encanto movie? Yes, I have. That's the short answer. La respuesta corta es esta. Yes, I have. But remember that we are starting. Like you are starting, you have to try to do longer, okay? Como estamos empezando, pues la idea es que se la hagan, digamos, completa. Yes, I have seen. No, I have not or I haven't seen the Encanto movie. Muy importante sea acá, muchachos. Have you seen this part? Sí, muy importante. Entonces, lo voy a ir colocando acá para que ustedes ahorita tomen un pantallazo si quieren. Verbos comunes. ¿Qué verbos comunes utilizamos normalmente? Otro verbo que ustedes utilicen harto. Cocinar ya está. Play, let me see. Trapear. Trapear. Well, it is the same. Mop. Same. Mopped. And I have mopped. He trapeado todo el día. I have mopped. Clean. Barrer. Sweep. Is the same. Lo mismo. Entonces sweep. Well, in this case, let me sweep. Let me see. It is swept. And I have swept. Bueno, si se cambia, ese es irregular, swept. De hecho, ya que me acabo bueno, sweep, digamos, yo barro, I sweep. Yo barrí, I swept. Yo he barrido, bueno, I have swept. Hay un verbo que puede ser, pero ese se lo dije también, bueno, que puede ser regular o irregular. Aprender, learn. Que puedo decir, yo aprendí, learned. Yo he aprendido, I have learned. ¿Ok? Pero también puede ser irregular. Es el único verbo que puede ser regular o irregular. So learn, learned, and learned. Ok, pero learned. Espérenme, aquí estoy colocando la semana. Learned, va con la T al final. El mismo, pero con la T al final. Regular o irregular. So with this verse, I think the ideas I told you is that you're going to try to focus in the most important verse and you're going to use them. So you're going to put in practice. Pero la idea es que ustedes vayan colocando esos verbos, vayan colocándolos en práctica. No sé si se acuerdan ya con esta lista, yo siempre digo, en el colegio es que yo más o menos tengo, es que yo en el colegio no aprendí la verdad gran cosa de inglés. ¿Okay? Primero por el profesor, también porque pues no me interesaba mucho el inglés. Pues hasta después, ¿sí? Pero entonces yo recuerdo que nos daban una lista que era así, con esos verbos y esos verbos de acá, y yo no sabía cómo utilizarla. Ya, cuando uno aprende, pues ahí sí se dan cuenta esos verbos. Es simplemente para irse aprendiendo. Ate, eaten, drank, drunk, gone, gone, cook, read. Ahí de a poquito vamos usando y se van a dar cuenta que se van a utilizar los más comunes. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Una pregunta común en una entrevista, por ejemplo. ¿Has estado? Bueno, esa no la hemos visto y es muy importante. ¿Has estado? ¿Has estado en tal lado? Muy bien. Importante como para ya dejarlo aquí de últimas. El verbo to be. To be, que ya saben que es el am, yo soy, el are, el is. Bueno. Here we have was and were. Yo fui, yo estuve. Yo he sido o yo he estado. I have been. Been. Si quieren decir yo he estado, let me see. I have been in Barbosa before. Yo he estado en Barbosa antes. I have been. Muy importante también ese been. ¿Listo? Ese es el presente perfecto, muchachos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
I would like, before that, I would like to do a little conversation with any of you using this table. Me gustaría intentar una conversación con este tiempo. A ver, ¿quién se anima? Utilizando estas de acá. ¿Quién se anima? Yo le voy ayudando. Yo le pregunto, ¿has tomado lo sé qué? ¿Has comido no sé qué? ¿Has jugado? Bueno. Wanna try it. ¿Quién quiere gritarlo? No. Yes. Yo sé que hay varios que la pueden realizar, pero ¿quién se anima? Daniela, you wanna try it? Juliana, Ashley. Bueno, profe, está bien. Okay, entonces con Daniela. Daniela, have you drank chicha before? Have you drank chicha? Have you drank chicha? No. Bueno, digamos que no, pero sí, está bien. So, have you drank chicha? No. Pero toda la frase, ¿cómo sería? No, I don't drink chicha. Pero entonces, como estamos en presente perfecto, bueno, porque aquí me dijiste, ahí, digamos, ahí no está mal porque me dijiste, yo no bebo chicha, que está bien. Entonces la pregunta fue, have you drunk chicha? ¿Has tomado chicha? No. I have not or I haven't drunk. Okay, drunk chicha. Okay, do you live in Vélez, Daniela? Do you live in Vélez? Señor. Otra pregunta aparte. Do you live in Vélez? Do you live in Vélez? Yes, Listo. Entonces, have you eaten in Matthew's? Have you eaten in Matthew's restaurant? ¿Has comido en el restaurante Matthew's acá en Vélez? Have you eaten in Matthew's restaurant? Yes, I have eaten in Matthew restaurant. Yeah, good. Now, have you gone, let me see, have you gone to Santa Marta before? Yes, I have going to Santa Marta before. Okay. Now, let me see. Now you are going to ask me a question. How do you ask me? ¿Has visto la película? No sé, cualquier película. Ask me that. ¿O has visto la serie Vis a Vis? O, no sé, Breaking Bad o la que sea. ¿Cómo me preguntarías? ¿Has visto tal serie? Bueno, recordemos que serie se escribe tal cual, pero se dice serie, serie. Have you seen tu serie Bueno, decimos primero el nombre, digamos cuál. Vis a Vis? Okay, the Vis a Vis serie. ¿Has visto la serie Vis a Vis? Have you seen the Vis a Vis serie? Okay, and finally, última, ¿cómo me preguntarías? Luis Díaz ha jugado hoy. Vamos a complementarla. Luis Díaz ha jugado hoy en el partido. Ya. ¿Cómo sería? Luis Díaz ha jugado hoy en el partido. Va primero el have, ¿no? Ya, has. Has Luis Díaz Yes. played Play. today in the Match, partido. Perfect. That's perfect. ¿Ha Luis Díaz jugado hoy en el partido, in the match? That's good. Eso es, muchachos, el presente perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena. ¿El verbo en qué tiempo está?
Ese se llama en participio, este de acá. Participio pasado se llama. ¿Sí? El pasado, que es el so, y este que es el participio pasado, que es este que están acá. Puse present perfect para que, digamos, lo entiendan. Yo he comido, he comido, O bebido. sea que en positivo, negativo y pregunta va en ese tiempo, ¿sí? Buenas. Exactamente. Pasado, sino aquí. Entonces, en pregunta, en negativa, en afirmación y negación, va con la ed. Tanto para ella, como para tú, para nosotros, para todos los tiempos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok. Mi idea es que, por ejemplo, vamos a con una clase en la cual vamos a intentar imitar una entrevista de trabajo, utilizando, digamos, ya todos los tiempos, para que, ya saben, muchachos, ahorita muchas entrevistas en inglés, muchas, la mayoría están siendo en inglés. Entonces, la idea es que es eso, que intenten simular como una entrevista de trabajo y que con los tiempos que ustedes ya saben, intenten armar las frases. Sí, yo he trabajado en tal lado, yo voy a trabajar acá porque aquí voy a aprender muchas cosas, todas esas cosas, ¿listo? Que sería lo ideal. Entonces, muchachos, mientras tanto, vamos a dejar acá. We're going to stop this part here and then see you tomorrow at the same hour, okay? You know that if you have a question, you can write me on WhatsApp, you can tell me anytime, call me what you want, whatever you want. Okay, so yeah, that's all for today and then see you tomorrow at the same hour, okay? Bye-bye, see you.